porque nosotros con nuestro accionar violamos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Santo Dios, gracias por su palabra. Maravillosa esta palabra. Y por eso le dijimos o le pedimos de manera encarecida, antes de darle lectura, que presten suficiente atención. Porque el Señor, que es el que más anhela una buena relación entre sus hijos, Dios es el que más anhela la paz entre nosotros. Él nos dice que hagamos con los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Hay mucha gente que dice que cree en los profetas. Hay otros que dicen que ellos creen en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la ley, la que nos conduce a nosotros a través de Jesús hacia Dios. Pero cuando nosotros no nos prestamos para entender que el otro debe ser tratado con dignidad y decencia, o sea, sin atropello, nosotros estamos renunciando a la ley y a los profetas. Por eso nos dice la palabra en esta mañana. Así que toda la cosa que tú querés que los otros hagan contigo, hazla con ellos tú también. Pero en algunos casos, por asuntos pasionales, sentimentales, por inestabilidades emocionales, nosotros tratamos de construir nuestra felicidad destruyendo incluso hasta la dignidad y la moral de los demás. Y algunas veces nos convertimos en personas que no buscan soluciones, sino culpa en los demás. No sabiendo que el Señor nos dice, aquí donde hemos leído, que no hagamos con los demás contrario a como nosotros quisiéramos que hagan los demás con nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que para que nuestra relación familiar sea cada vez más efectiva, sea ejemplar, sea digna de admiración, nosotros debemos estar conscientes de que nuestros derechos tienen un límite. Y el límite que tienen los derechos de nosotros consiste en que nosotros debemos, es decir, tenemos el deber de permitirle al otro que libremente haga uso de sus derechos. Nosotros tenemos que tener en cuenta con las cosas que decimos, porque no podemos decirlas solamente pensando en el desahogo nuestro, sino pensando en las heridas que se le va a causar a otra persona. Que algunas veces causamos heridas a personas que poco después nos sonríen y hasta nos abrazan, pero las heridas están ahí. Nos convertimos constantemente en personas agresoras, destructoras de sueños. El que está a tu lado también sueña ser feliz. Y por ser creado por Dios, también merece ser feliz, igual como tú. Nosotros tenemos que pensar en que lo mismo que nosotros sentimos, porque tenemos un corazón, eso mismo sienten los demás, porque el corazón nuestro se hiere con las cosas inadecuadas que nos hacen y nos dicen. Pero debemos estar conscientes de que nuestro corazón es igual que el del otro. O sea que el corazón de los demás también se lastima, también se hiere. Por eso yo quiero hacerte un llamado en este día. Oye, nadie hiere al otro sin darse cuenta, salvo alguna excepción. En vez de nosotros herir constante o en reiteradas ocasiones, es preferible que hoy cuando tú llegues a tu casa, cuando llegue a ti esa persona que tanto amas y que en pocas ocasiones tú le reconoces sus virtudes, es necesario que tú hoy le abras los brazos y le dé un abrazo. Hay personas que se van a quedar iguales cuando le den el abrazo,
Porque hay gente que se lo da constantemente, pero hay otros que se van a sorprender, porque eso se ve poco. Oye, si a ti, como el caso mío, si a ti te gusta corregir las cosas que el otro hace mal, también debe entender que al otro debe agradarle, que le reconoce, no se le sirve, y uno se sirve de ello. Esa persona que te da tanto beneficio, que te sirve, que te ayuda, reconócele su grandeza. Dile, oye, por favor, dile en un momento lo grande que es para ti. Trata de que los demás sean felices con tus hechos, con tus dichos, que tus actitudes sirvan para levantarle el ánimo, para levantarle la dignidad, la moral, para ilusionar a aquellas personas que de una u otra forma te aportan. Nosotros tenemos que ser con los demás como queremos que los demás sean con nosotros. ¿Te gustaría ser reconocido, apoyado en algún momento cuando comete un error? También reconoce al otro en sus virtudes y apóyalo cuando falle. Y hay algunos casos en el que nosotros debemos aprender a dejar de buscar tanta culpa en el otro y que nos enfoquemos en buscar soluciones para todos. Pero vuelvo y te digo, ábrele tu corazón al amor. Trata de no herir. Abraza a quien tenga que abrazar. Preséntate en tu casa un día con un detalle, con un reconocimiento. Y en vez de gritar, invita al otro a una reflexión. No espere que sea alguien de por allá, que tú quizás no conoces, que le diga a alguien de tu casa lo decente y lo lindo o linda que es. Hazlo tú. Para ser expresivo, sobre todo en el entorno familiar, no necesariamente hay que ser hombre. También la mujer puede hacerlo. Expresemos nuestros sentimientos. No nos quedemos callados cuando el otro nos hace algo que no nos gusta. Con decencia, con respeto, expresemos nuestra inconformidad. Porque si nos quedamos callados, recibimos maltrato. Al final lo convertimos en una bomba y cuando explosionamos, destruimos en un minuto lo que se ha construido durante años. Tratemos de ser personas comunicativas. Tratemos de siempre fortalecer el vínculo que nos une con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los nietos, con todos en el entorno laboral, en el área donde nosotros vivimos, donde quiera que nosotros nos movemos. Oye, esa condición de ser social nos acompaña porque eso es inherente a nosotros. Por eso yo te pido, no espere que el mundo cambie para tú cambiar. Cambia tú en el mundo. Cambia tú en el mundo. Que lo más importante que hay en este mundo es Dios y después de Dios, tú y lo tuyo. Y si tú te apartas de Dios, tú vas a sentir que en ti solo hay motivo para gritar y vas a maltratar de manera injusta. Pero cuando tú te acercas a Dios y tú entiendes que hacer por los demás, cuando tú quieres que los demás hagan eso contigo, está cumpliendo con la ley de Dios. Está creyendo a los profetas. Estás aceptando las profecías bíblicas. Pero tienes que renunciar a lo que realmente siente y permitirle a Dios que te permita sentirlo. Y no podrás sentir a Dios en tu corazón solamente porque Dios te ama. Si fuera porque Dios nos amara, todos nosotros viviríamos en paz, porque Dios nos ama a pesar de lo que somos. Tienes que tomar la decisión de desprenderte, de despojarte de esos malos hábitos para que Dios more en ti y tú te conviertes en una persona digna de ser admirada, una persona constructora, que tu familia sienta orgullo tenerte en medio de ella. Gloria, que tus hijos te disfruten, que tu esposa te disfrute, que te disfrutemos todos, porque nosotros todos somos hermanos tuyos, en el nombre de Jesús. Soledad, ¿le ha pasado algo en algún momento donde usted se ha sentido ofendido al punto que no quiere perdonar? En reiteradas ocasiones. En reiteradas ocasiones. Porque es que con quien vivo es con seres humanos. Y algunas veces... Pero, o sea,
que no quiere perdonar y se coge lucha para perdonar. Bueno, mira, en los últimos años no, porque yo los últimos 7 años lo he vivido en el Evangelio. Y el Evangelio me ha enseñado muchas cosas. Pero antes de yo ser cristiano, yo recibí golpes, yo recibí heridas emocionales que salieron de mí después que yo me encontré con Cristo. ¿Sabe que esa ha sido la clave del éxito de mi alto nivel de felicidad después que llegué a Cristo? Cuando saqué toda esa basura de mi corazón. Pero Porque, usted tenía un temperamento agresivo. bueno, mi temperamento no era agresivo. Yo siempre fui una persona más o menos calmada, porque tampoco me voy a disfrazar de santo. Porque ese también es otro problema. Que nosotros delante de los hombres queremos vendernos como que somos santos y cometemos el error de venir a Dios y también presentarnos delante de Dios como que somos santos, cuando debemos venir con sinceridad, con franqueza y decirle: mira, Dios, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Sácalo. Porque cuando Dios nos dice en el libro de los Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, no es porque en nuestro corazón hay algo bueno. No, el Señor lo hace porque en nuestros corazones hay cosas que no nos permiten ser felices. Y esos resentimientos, producto de esas heridas que nos causan los demás, algunas veces las recibimos de manera injusta, pero en algunos otros casos es la justa recompensa por nuestras obras. Entonces después nos llenamos de ira, nos llenamos de rencor. Pero hay y no momentos que el camino será recto. Así es, y tenemos que tener nosotros mucho cuidado con las cosas que hacemos. Porque la Biblia nos dice que nosotros vamos a recibir la misma injusticia que hagamos. Y no hay acepción de persona. Colosenses capítulo 3 nos explica que nosotros no vamos a recibir justicia cuando seamos hacedores de maldad. O sea, cuando nosotros seamos hacedores de injusticia, nosotros no vamos a recibir justicia. Oye, y siempre que a mí me toca leer o estudiar, escudriñar estas instrucciones divinas, oye, es como si para mí eso fuera un espejo. Espejo en el que yo veo la descomposición que hay, no en mi cara, no en mi rostro, sino en el seno de la sociedad o de las sociedades. Y tú ves cómo la familia se destruye, cómo los hogares se vuelven un disparate, cómo la familia vive, que se le dice familia por respeto, pero algunos viven como si fuera en manada, precisamente porque no hay valoración al prójimo. No pensamos en el prójimo como en nosotros mismos. Como lo dice Mateo en el versículo 2, en el capítulo 22, versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros vemos que nosotros en reiteradas ocasiones vemos a otros aborreciendo al prójimo. Y nosotros mismos que estamos en los caminos de Jesús, tenemos que ser muy cuidadosos. Y en vez de nosotros decir constantemente, yo amo a Dios, deberíamos decir, Dios, ayúdame a amarte cada vez más. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, aunque esté en la iglesia, puede en algún momento llegar a rechazar a alguien. Cuando él desea ser acogido, cuando él desea ser amado. Por eso donde leímos nos dice la Biblia que hagamos por los demás lo mismo que quisiéramos que los demás hagan por nosotros. Y donde se refirió el varón a los 10 mandamientos, que me encanta el mandamiento que nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Tú te imaginas lo lindo que se vivía allá en el jardín del Edén? Cuando el hombre vivía sin haber pecado, sin haber transgredido a Dios, amándose los unos a los otros, sin la mujer creerse que era superior al hombre, ni el hombre superior a la mujer, porque los dos entendían que eran hechos para amarse, que eran hechos por el amor, que la Biblia dice que Dios es amor. Pero entonces vemos que cuando llega el pecado, uno se ha dejado envolver por esta situación y algunas veces la persona que más maltrato recibe de nosotros, en algunos casos es la persona que más cerca está de nosotros, la persona que más nos sirve. La persona que más nos sirve a nosotros, esa es la más maltratada. Y tú ves mujeres sufriendo, que da pena hablar con ellas. Porque algunas veces el hombre que está a su lado, que está para tratarla a ella como Cristo
trata a la iglesia, entonces ese hombre lo que hace es que la maltrata, la humilla, le exige cosas que ella no puede hacer, la declara culpable de cosas incluso que él es el que la ha provocado. Mujeres que sufren, hijos deprimidos. Y mientras nosotros vayamos por ese camino como sociedad, nunca vamos a vivir en paz. Y tú ves que el presidente diseña estrategias de seguridad, el jefe de la policía, el ministro de Interior y Policía, jueces, fiscales, todos que tenemos que combatir. Pero el problema, algunas veces, no es el resultado, sino las causas. Y eso que vemos en la calle, tantas cosas que vemos en las cárceles, eso es el resultado de esa mala convivencia que hay en los hogares. Si en los hogares todos nos declaráramos responsables de construir una sociedad más digna, oye, esto cambiara, pero es que el hombre se ha apartado de Dios. El hombre hace con el otro cosas que jamás quisiera que hagan con él. Y el llamado de Dios es que hagamos con los demás, por los demás, para los demás, lo mismo que nosotros quisiéramos que hagan los demás con nosotros. Si nosotros queremos ser servidos por Jesús, si queremos ser aceptados por Jesús, si queremos ser llamados hijos de Dios, debemos tratar a los demás de una manera tal que nosotros sintamos que estamos haciendo por ello lo que de verdad quisiéramos que Dios haga con nosotros. En los medios que me toca interactuar o exhortar la palabra, acerquémonos pues a Dios, que ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Oye, mira, la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oye, en este versículo aquí hay dos aspectos muy importantes, o que los encontramos al buscar a Dios primero que todas las cosas. Primero, el Señor no es egoísta, por eso Él no nos dice que lo busquemos a Él únicamente, sino primeramente. O sea que en segundo, tercer, cuarto, quinto plano nosotros podemos buscar otras cosas. Pero cuando nosotros encontramos esas cosas que nosotros buscamos y las encontramos, pero que las buscamos en segundo, tercero o cuarto lugar, porque Dios es el primero, esas cosas para nosotros van a tener importancia. Van a tener importancia y la vamos a usar en su justa medida. Pero lo más grande no es eso, sino que al buscar primeramente a Dios, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que no tenemos que buscarla. Dios no va a ser desinteresado de aquellas cosas que si las buscamos en Dios, creemos que son para bien. Pero al buscar a Dios, como que se nos abren los sentidos espirituales. Nosotros podemos ver cada cosa en su justa dimensión. Entonces nos desinteresamos por esas cosas que para nada sirven. Y entonces nos enfocamos en aquellas cosas que no solamente nos gustan, sino que nos convienen, que es la voluntad de Dios. Mientras